La oficina de abogados Harrison y Mears. El viejo reloj de pie en la esquina marcaba el tiempo metódicamente, cada tic-tac resonando en el silencio opresivo de la sala. 5 personas estaban sentadas incómodamente en un semicírculo de sillones de cuero, sin mirarse entre sí. Eran los miembros restantes de la familia Guzmán, alguna vez muy unida, reunidos por primera vez en 7 años para la lectura del testamento de Eduardo Guzmán. Tomás, el hijo mayor de 48 años, revisó su costoso reloj por tercera vez en 5 minutos. Su traje a medida y su cabello entrecano cuidadosamente peinado proyectaban el éxito que había logrado en el distrito financiero de Ciudad de México, un mundo aparte del pequeño pueblo de provincia donde todos habían crecido. Junto a él se sentó su esposa Patricia, con el cabello rubio recogido en un moño apretado, el rostro una máscara ensayada de solemnidad apropiada. Frente a ellos, mirando por la ventana las hojas de otoño caer, estaba Sara, la única hija de Eduardo. A los 43, tenía los mismos ojos azules Guzmán que su padre y su hermano, aunque los suyos estaban enrojecidos por el agotamiento de criar sola a 2 adolescentes mientras dirigía la ferretería familiar que su padre le había dejado a cargo. Había conducido solo 20 minutos para llegar hasta aquí, al no haber salido nunca de San Juan a pesar de numerosas oportunidades. En el pequeño sofá contra la pared se sentó Miguel, el menor de 39 años, vestido con jeans y una camisa arrugada que parecía recién sacada de una maleta. Tenía los ojos rojos, su barba de 3 días era evidencia de un dolor que los demás parecían decididos a mantener contenido. Había volado desde Guadalajara ayer, la primera vez que pisaba San Juan desde la explosiva cena de Nochebuena de hace 7 años que había fracturado a la familia de forma irreparable. La quinta persona era Diana, la segunda esposa de Eduardo, 15 años menor que él y vista con diversos grados de sospecha por sus hijos. Se sentó con perfecta postura, su dolor evidente pero digno. Había estado casada con Eduardo durante 12 años, más tiempo del que cualquiera de los hermanos había vivido en casa con su padre después de la muerte de su madre. Gracias a todos por venir, dijo Alan Jiménez, el abogado de la familia, mientras se sentaba en su silla, con una gruesa carpeta en las manos. Había sido el abogado de la familia Guzmán durante más de 30 años y tenía la tarea poco envidiable de navegar las tensiones en la sala. Como saben, Eduardo falleció hace 3 semanas, y su última voluntad y testamento contiene instrucciones específicas de que todos ustedes estén presentes para esta lectura. Se aclaró la garganta. Antes de comenzar, Eduardo me pidió que les entregara esta carta. Sacó un sobre y comenzó a leer la letra familiar de Eduardo. A mis hijos y a Diana, si están escuchando esto, finalmente he partido para unirme a su madre. Sé que los años no han sido amables con nuestra familia, y gran parte de eso es mi culpa. La edad trae claridad, y ahora veo cómo mi dolor y mis errores crearon distancia entre todos ustedes. Este testamento no se trata solo de distribuir mis bienes, es mi último intento de reparar lo que se ha roto. Sara se secó una lágrima mientras Tomás miraba fijamente al frente. Miguel se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, los ojos fijos en la alfombra. Ahora al asunto que nos ocupa, continuó Jiménez, dejando la carta. La herencia de Eduardo es sustancial, valuada en aproximadamente $4.2 millones, incluyendo la casa familiar, las propiedades de la ferretería, varias inversiones y objetos personales. Tomás se enderezó, su interés picado por la cifra, más grande de lo que cualquiera de ellos había esperado. El testamento es poco convencional, admitió Jiménez, luciendo incómodo. Eduardo ha dividido su herencia, pero con condiciones. La tensión en la sala se duplicó instantáneamente. La casa familiar en la calle del Sol se deja a Sara, junto con $500,000. Sara parpadeó sorprendida. Siempre había amado esa casa, pero asumió que iría a Diana. A Tomás, Eduardo le deja su cartera de inversiones valuada en aproximadamente $1.2 millones. Tomás asintió ligeramente, como si esto fuera simplemente lo que le correspondía. A Miguel, Eduardo le deja $500,000 y su cabaña en el lago escondido. Miguel levantó la vista, genuinamente sorprendido. La cabaña había sido su lugar favorito de niño, donde él y su padre habían pasado fines de semana pescando antes de que todo se desmoronara. A Diana,
Eduardo le deja $800,000 y el condominio en la costa donde han pasado los inviernos. Diana asintió en silencio, su expresión inmutable. En cuanto a la ferretería y sus propiedades, valuadas en aproximadamente $1.2 millones, Jiménez hizo una pausa, aparentemente preparándose. Eduardo las ha dejado en partes iguales a los 3 hijos, con la condición de que los 3 deben acordar por unanimidad si conservar o vender el negocio. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cabeza de Sara se levantó de golpe, su expresión cambiando de sorpresa a enojo. La tienda había sido su vida durante 15 años, desde que había intervenido para salvarla cuando Eduardo enfermó por primera vez. Hay más, continuó Jiménez, claramente incómodo. La herencia completa para cada uno de ustedes está supeditada a que los 3 hermanos vivan juntos en la casa familiar durante 30 días, comenzando dentro de las 2 semanas siguientes a esta lectura. ¿Qué? La voz de Tomás cortó la sala como un látigo. Eso es absurdo. Tengo una empresa que dirigir en Ciudad de México. Si alguno de ustedes se niega o se va antes de que se completen los 30 días, su parte de la herencia será donada a la Fundación Comunitaria de San Juan, terminó Jiménez. Esto es ridículo. Tomás se levantó, caminando de un lado a otro. No he pisado esa casa desde que murió mamá. Tengo responsabilidades, una vida en Ciudad de México. Papá no puede hacer esto, dijo Sara, con la voz tensa. La tienda es mía. La he dirigido sola durante 15 años mientras todos los demás desaparecían. Miguel permaneció en silencio, mirando al suelo, su expresión ilegible. Temo que el testamento es legalmente vinculante, dijo Jiménez. Eduardo estaba en su sano juicio cuando lo creó hace 6 meses. 6 meses, la voz de Sara se quebró. Nunca me dijo una palabra, y lo veía todos los días. Él sabía lo que estaba haciendo, habló Diana por primera vez, con la voz suave pero firme. No hablaba de otra cosa en sus últimos meses. Quería que sus hijos estuvieran juntos de nuevo antes de que fuera demasiado tarde. Así que esto es obra tuya, acusó Tomás, volviéndose hacia su madrastra. No, Tomás, respondió Diana con calma. Esto fue completamente idea de Eduardo. Él lamentaba cómo terminaron las cosas entre todos ustedes. Este es su último intento de forzarlos a enfrentarse mutuamente y al pasado. Jiménez, debe haber una forma de impugnar esto, insistió Tomás. Puede intentarlo, respondió el abogado, pero Eduardo fue cuidadoso. El testamento es sólido. Sara se levantó de repente, recogiendo su bolso. Necesito aire. Al llegar a la puerta, Miguel finalmente habló. Yo lo haré. Todos se volvieron para mirarlo. Me mudaré a la casa, aclaró. No tengo otro lugar donde estar, y le debo al menos eso a papá. Bueno, yo no puedo, declaró Tomás. No voy a poner mi vida en pausa por un mes por esta manipulación. Entonces perderá más de $1 millón, le recordó Jiménez. Las acciones de la propiedad por sí solas son sustanciales. La mandíbula de Tomás se apretó mientras calculaba los costos. 30 días, murmuró Sara, mirando entre sus hermanos. En la misma casa donde todo se desmoronó. Nadie habló mientras las implicaciones pesaban en el aire. 3 hermanos distanciados, forzados a regresar bajo un mismo techo, enfrentando años de resentimientos no expresados y recuerdos dolorosos. O era eso, o perder todo lo que su padre había trabajado toda su vida para construir. El reloj de pie dio la hora, contando 4 notas solemnes, mientras los hermanos Guzmán contemplaban la elección que tenían ante sí. La primera noche en la casa familiar Guzmán fue insoportable. Tomás había llegado último, su lujoso sedán entrando en el camino de entrada mucho después de la cena, su expresión furiosa mientras arrastraba su costoso equipaje por la puerta principal. Sara ya había reclamado la vieja habitación de sus padres, Miguel había tomado su habitación de la infancia, y a Tomás le quedó la habitación de invitados, un desaire que él consideró deliberado. Sara escuchó los pesados pasos de su hermano mayor caminando sobre su cabeza mientras ella estaba sentada en la mesa de la cocina, bebiendo una copa de vino. El familiar crujido de las tablas del suelo la transportó de regreso a la adolescencia,
cuando esos mismos sonidos significaban que su padre estaba despierto hasta tarde, preocupado por las cuentas o el inventario de la tienda. Durante 15 años, ella había mantenido a flote la ferretería Guzmán a través de 2 recesiones y la llegada de una gran cadena a un pueblo vecino. La tienda era el trabajo de su vida, su legado, y ahora sus hermanos, que la habían abandonado a ella y a la tienda, tenían igual derecho sobre ella. Miguel entró a la cocina en silencio, su alta figura llenando el umbral. A los 39, todavía tenía la complexión esbelta del adolescente que había huido de esta casa después de aquella última y explosiva discusión. Abrió el refrigerador, inspeccionando su escaso contenido. Puse lo básico, dijo Sara, sin levantar la vista de su vino. Si quieres algo específico, ahora hay un supermercado grande en la ciudad. Esto está bien, respondió Miguel, agarrando una cerveza. Se sentó frente a su hermana, el silencio extendiéndose incómodamente entre ellos. ¿Por qué aceptaste esto tan rápido?, preguntó Sara finalmente. Llevas 7 años desaparecido sin siquiera una tarjeta de Navidad. Miguel jugueteó con la etiqueta de su botella de cerveza. Papá me lo pidió. Su última petición. Él nos pidió cosas a todos a lo largo de los años, replicó Sara, con un tono cortante en la voz. Soy la única que siempre cumplió. Antes de que Miguel pudiera responder, Tomás apareció en el umbral, su presencia llenando inmediatamente la sala de tensión. ¿Hay algo de comer en este mausoleo?, preguntó, sin dirigirse a ninguno de los hermanos directamente. Hay pan y fiambres en la nevera, respondió Sara. O puedes pedir algo a domicilio de uno de los 5 lugares que existían cuando aún vivías aquí. Tomás ignoró la pulla y se preparó un sándwich, parado en el mostrador en lugar de unirse a ellos en la mesa. Deberíamos discutir lo de la tienda, dijo entre bocados. Ya hablé con un agente inmobiliario comercial. La propiedad sola vale. No vamos a vender, lo interrumpió Sara rotundamente. Eso no está en discusión. Tomás se giró, su expresión endureciéndose. Sé razonable, Sara. Ninguno de nosotros quiere dirigir una ferretería en un pueblo moribundo. El dinero nos vendría muy bien a todos. Yo quiero dirigirla. La he estado dirigiendo. Con éxito, añadió con énfasis. Una ferretería de pueblo no es precisamente una industria en crecimiento, se burló Tomás. No todo se trata de crecimiento, Tomás, replicó Sara. Algunas cosas se tratan de comunidad, de legado, de gente que cuenta contigo cuando te necesita. La implicación quedó pesada en el aire. La mandíbula de Tomás se tensó. Tenemos 30 días para resolver esto, intervino Miguel, su voz tranquila en contraste con la creciente discusión. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo antes de tomar decisiones. Bien, dijo Tomás secamente. Pero tengo llamadas que hacer. ¿La contraseña del wifi? Todavía es, Caramelo 16, respondió Sara. El gato de mamá, el año en que se casaron. Un atisbo de algo, quizás nostalgia, quizás dolor, cruzó el rostro de Tomás antes de que regresara a su expresión de negocios. Asintió una vez y salió de la cocina sin decir otra palabra. Miguel suspiró profundamente una vez que su hermano estuvo fuera del alcance del oído. Este va a ser un mes largo. Ambos podrían haber hecho esto más fácil manteniéndose en contacto, dijo Sara en voz baja. ¿Sabes cuántas veces papá preguntó por ti? ¿Cuántos cumpleaños pasó mirando el teléfono? La mirada de Miguel cayó sobre la mesa. No fue tan simple, Sara. Nunca lo es con esta familia, respondió ella, levantándose para enjuagar su vaso vacío. Me voy a la cama. Todavía tengo una tienda que abrir por la mañana, herencia o no. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, hojas amarillas y naranjas danzando en el césped delantero. Sara ya se había ido cuando Miguel bajó, su ausencia marcada por una cafetera medio vacía y una nota sobre la cena. Tomás apareció poco después, vestido con pantalones y una camisa como si fuera a su oficina en Ciudad de México en lugar de estar atrapado en un suburbio. Necesito ver los registros financieros de la tienda, anunció sin preámbulos, sirviéndose café. Buenos días a ti también, respondió Miguel,
sin levantar la vista de su teléfono. Tenemos tiempo limitado para tomar una decisión informada, continuó Tomás, imperturbable. El apego emocional de Sara está nublando su juicio. O quizás tu desapego está nublando el tuyo, replicó Miguel, finalmente encontrando la mirada de su hermano. La expresión de Tomás se endureció. No empieces. Tú abandonaste este lugar igual que yo. Me fui después de que tú hicieras imposible quedarse, respondió Miguel, con la voz tranquila pero tensa. ¿O ya has olvidado convenientemente aquella Nochebuena? El rostro de Tomás se cerró como una persiana. Historia antigua. No para Sara. No para papá. Yo proveía para esta familia, insistió Tomás, sus nudillos blancos alrededor de la taza de café. Envié dinero todos los meses durante años. El dinero no es lo mismo que estar aquí, dijo Miguel. Qué conveniente viniendo de ti, espetó Tomás. Al menos yo estaba construyendo algo, no deambulando encontrándome a mí mismo. ¿Qué haces exactamente en Guadalajara otra vez? Además de evitar responsabilidades. La fachada de calma de Miguel se resquebrajó ligeramente. No sabes nada de mi vida. Porque nunca te molestaste en compartirla, replicó Tomás. Con ninguno de nosotros. La tensión chisporroteó entre ellos, décadas de resentimientos no expresados amenazando con desbordarse. La discusión podría haber escalado aún más de no ser por el sonido de la puerta principal abriéndose. «Hola», se oyó una voz de mujer. ¿Hay alguien en casa? Diana apareció en el umbral de la cocina, llevando una gran fuente de horno. A sus 57 años, la viuda de Eduardo seguía siendo una figura elegante, con el cabello oscuro con mechones plateados recogido en una cola baja, sus movimientos gráciles al dejar su carga sobre el mostrador. Pensé que les vendría bien algo de comida casera, ofreció, su sonrisa tentativa ante la evidente tensión. No se hubiera molestado, dijo Tomás con rigidez. La sonrisa de Diana vaciló pero no desapareció. Es pastel de carne y verduras. Era el favorito de su padre. Sabemos lo que le gustaba a nuestro padre, respondió Tomás fríamente. Miguel le lanzó a su hermano una mirada de advertencia antes de levantarse. Gracias, Diana. Fue muy amable. Ella asintió agradecida a Miguel. ¿Cómo se están acomodando todos? Estupendamente, dijo Tomás sarcásticamente. Una gran reunión familiar feliz. Su padre esperaba, comenzó Diana. Nuestro padre esperaba muchas cosas, interrumpió Tomás. No todas realistas. Diana lo estudió por un momento. Él esperaba que finalmente hablaran entre ustedes. Que hablaran de verdad, no solo se atacaran y se retiraran a sus rincones. Con el debido respeto, dijo Tomás en un tono que sugería que no tenía ninguno, nuestros problemas familiares no son asunto suyo. Tomás, advirtió Miguel, pero Diana levantó una mano. Estuve casada con su padre durante 12 años, dijo con serenidad. Lo amaba, y lo vi lamentar la pérdida de la presencia de sus hijos en su vida todos los días. Así que, aunque yo no sea asunto suyo, Tomás, su familia sí era muy suya, lo que la hizo también mía. Antes de que Tomás pudiera responder, Diana se dio la vuelta para irse. La fuente necesita 30 minutos a 180 grados Celsius. También hay una ensalada en la bolsa. Me retiro. Después de que se fue, Miguel se volvió hacia su hermano. ¿Era necesario eso? Ella no es familia, dijo Tomás rotundamente. Lo fue para papá, respondió Miguel. Durante más de una década. Tomás sacudió la cabeza con desdén. Se casó con él por su dinero. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo?, preguntó Miguel. ¿Te facilita justificar cómo la trataste a ella, y a él, todos estos años? El teléfono de Tomás sonó, salvándolo de responder. Lo contestó inmediatamente, saliendo de la cocina, dejando a Miguel solo con el café enfriándose y el peso persistente del pasado. Esa noche, los tres hermanos se sentaron alrededor de la mesa del comedor que no habían compartido en casi una década, picoteando la comida de Diana en un silencio incómodo. El reloj de pie en el pasillo dio las 7,
su tono familiar sin cambios desde su infancia. Pasé por la tienda hoy, dijo finalmente Tomás. Miré los libros. La cabeza de Sara se levantó de golpe. No tenías derecho. Tengo todo el derecho, replicó. Papá se aseguró de eso. ¿Disfrutaste fisgoneando en mi trabajo?, exigió Sara. ¿Encontrando fallas en todo lo que he construido? En realidad, dijo Tomás, dejando su tenedor, me impresionó. La admisión quedó en el aire, inesperada y desconcertante. La has mantenido rentable en un mercado difícil, continuó más suavemente. Eso no es fácil. Sara parpadeó, sorprendida por el raro cumplido de su hermano mayor perpetuamente crítico. Gracias, logró decir. Pero, continuó Tomás, su tono volviendo a ser de negocios, estás trabajando 60 horas a la semana por rendimientos modestos que podrían multiplicarse por 10 con una venta adecuada y reinversión. El breve momento de conexión se evaporó. No se trata de los rendimientos, dijo Sara con tensión. ¿Entonces de qué se trata?, desafió Tomás. ¿Nostalgia? ¿Martirio? Comunidad, replicó Sara. Lealtad. Valores que cambiaste por una oficina de lujo y una esposa trofeo. La expresión de Tomás se endureció. No metas a Patricia en esto. ¿Por qué no? Has juzgado cada elección que he hecho. ¿Por qué yo no puedo comentar las tuyas? Porque no sabes nada de mi vida, dijo Tomás, haciendo eco de las palabras que Miguel le había lanzado esa mañana. ¿De quién es la culpa?, exigió Sara, con lágrimas amenazantes. Llamé cada Navidad, cada cumpleaños. Envié fotos de papá. Lo intenté, Tomás. Durante años, lo intenté. El dolor crudo en su voz silenció a su hermano momentáneamente. Y tú, se volvió hacia Miguel, quien había estado observando en silencio. Simplemente desapareciste. Después de toda esa indignación justificada en Nochebuena, defendiendo a papá de Tomás, y luego tú también te desvaneciste. Miguel miró fijamente su plato. Necesitaba espacio. 7 años de espacio, dijo Sara con amargura. Mientras yo cambiaba los medicamentos de papá y lo llevaba a quimioterapia y dirigía su tienda y trataba de que todo no se desmoronara. Nadie te pidió que hicieras todo eso, dijo Tomás, pero su voz carecía de su habitual filo. Alguien tenía que hacerlo, respondió Sara simplemente. Ustedes dos se fueron. Los tres volvieron a callar, el peso de su historia compartida presionando como una presencia física. ¿Por qué nunca vendiste?, preguntó Miguel después de un largo momento. Tú también podrías haberte ido. Sara miró alrededor del comedor, al papel tapiz familiar que su madre había elegido hacía 30 años, a las fotos familiares que todavía adornaban la credenza. Porque esta es mi casa, dijo finalmente. Porque algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar huyendo. Hay que enfrentarlas. Nadie habló durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, su propia versión de la narrativa familiar. Afuera, la oscuridad había caído por completo, y el reflejo de los tres hermanos en el cristal de la ventana daba la inquietante impresión de fantasmas del pasado observando cada uno de sus movimientos, esperando ver si la última jugada de Eduardo Guzmán sanaría o fracturaría aún más a su dividida familia. Una semana después de su convivencia forzada, la atmósfera en la casa de los Guzmán había cambiado. La hostilidad inicial había dado paso a algo más complejo, no del todo paz, pero una coexistencia tentativa salpicada de momentos de conexión genuina. Tomás había optado por trabajar desde el solarium en lugar del comedor, afirmando que la luz era mejor. Sara sospechaba que era porque el solarium había sido el lugar favorito de su madre, lleno de sus plantas que alguien, probablemente Diana, había mantenido vivas todos estos años. Miguel se había convertido en el mediador inesperado, sus años de ausencia de alguna manera le habían otorgado una neutralidad que ni Sara ni Tomás poseían. Cocinaba la mayoría de las noches, resucitando recetas de su infancia, cada comida sirviendo como una rama de olivo silenciosa. Al 15º día, exactamente a mitad de su estancia obligatoria, Tomás sorprendió a todos anunciando que se tomaría el día libre.
Pensé que podríamos revisar las cosas de papá juntos, dijo durante el desayuno, sin mirar del todo las expresiones sorprendidas de sus hermanos. Si ambos están disponibles. Sara, que había planeado pasar el día en la tienda como de costumbre, dudó solo brevemente antes de asentir. Lisa puede encargarse de las cosas allí, dijo, refiriéndose a su asistente. La llamaré. Tomás miró a Miguel, quien se encogió de hombros asintiendo. De todos modos he estado revisando el ático. Me vendría bien la ayuda. El dormitorio de Eduardo había permanecido prácticamente intacto desde su fallecimiento. Diana había recogido sus pertenencias personales, pero el espacio aún conservaba la esencia de su padre, sus gafas de lectura en la mesita de noche, un tubo medio vacío de crema para la artritis en el baño, su vieja bata de franela colgada en la parte trasera de la puerta. Sara se detuvo en el umbral, de repente abrumada. No tenemos que hacer esto hoy, dijo Miguel suavemente, notando su vacilación. No, está bien, insistió, cuadrando los hombros. Simplemente, hace tiempo que no entraba aquí. Tomás, ya en el armario, miró hacia atrás. ¿Lo visitabas aquí? ¿Cuándo estaba enfermo? La expresión de Sara reveló su sorpresa ante la pregunta. Claro. Todos los días, casi al final. Tomás absorbió esta información en silencio, volviéndose hacia el armario con los movimientos cuidadosos de alguien que navega por terreno desconocido. Lo guardaba todo, observó, señalando las filas de ropa cuidadosamente colgada. Diana intentó que donara algo, explicó Sara, acercándose a la cómoda. Él siempre decía que, ya lo haría. Mientras clasificaban décadas de posesiones acumuladas, los hermanos cayeron en un ritmo, rompiendo ocasionalmente el silencio con preguntas o descubrimientos. Mira esto, exclamó Miguel desde el armario, sosteniendo una chaqueta de cuero desgastada. ¿Recuerdas esto? Tomás la tomó, el reconocimiento iluminando sus facciones. La chaqueta de motociclista de papá. De la época de la Harley. Sara sonrió a pesar de sí misma. Mamá odiaba esa moto. Pero le encantaba verlo en ella, añadió Tomás, sorprendiendo a sus hermanos con la observación. Pasó los dedos sobre el cuero desgastado. La vendió para ayudarme con la matrícula de la universidad. La simple afirmación quedó en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de ellos había considerado a los 18 años, lo que sus padres habían sacrificado por su futuro. En el cajón de la mesita de noche, Sara encontró una pequeña caja de terciopelo que contenía el anillo de bodas de su madre. Pensé que Diana podría haberlo, comenzó, dejando la frase inconclusa. Ella no lo quiso, se oyó una voz desde el umbral. Los tres hermanos se volvieron para encontrar a Diana parada allí, con una bandeja de sándwiches y bebidas en las manos. Disculpen la interrupción. Les traje el almuerzo. Tomás, que había estado doblando cuidadosamente la chaqueta de motociclista, levantó la vista. ¿No tomaste el anillo de mamá? Diana negó con la cabeza, entrando para dejar la bandeja en la cómoda. Eduardo me lo ofreció, pero no me pareció correcto. Eso pertenecía a su madre, a la historia de su familia. Sonrió con tristeza. Yo tenía mi propio anillo, mi propio lugar en su vida. Nunca intenté reemplazarla. La simple dignidad de la afirmación silenció cualquier respuesta que Tomás pudiera haber tenido. En cambio, asintió una vez, un gesto que, viniendo de Tomás, equivalía a una profunda disculpa. ¿Le gustaría unirse a nosotros?, le preguntó Miguel a Diana, señalando la habitación. Usted conoció a papá en estos últimos años mejor que cualquiera de nosotros. Diana miró a Tomás y Sara, esperando claramente su reacción. Para sorpresa de todos, fue Tomás quien dijo, debería quedarse. Si quiere. Ella se quedó, y a medida que avanzaba la tarde, surgió una nueva imagen de Eduardo a través de sus historias, no el empresario fracasado que Tomás recordaba, ni el viudo afligido que había dominado los recuerdos de Sara, sino un hombre que había vuelto a encontrar su camino, que había reído, amado y mirado hacia adelante. Hablaba constantemente de todos ustedes, les contó Diana mientras clasificaban la colección de discos de vinilo antiguos de Eduardo. Cada logro, cada hito. Llevaba un registro de todo,
incluso cuando no se hablaban. Pero nunca nos buscó, dijo Tomás, la vieja frustración evidente en su voz. Lo intentó, al principio, replicó Diana suavemente. Cuando eso no funcionó, decidió darles espacio. Decía que a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Pero nunca se rindió en que regresáramos, se dio cuenta Sara en voz alta. Nunca, confirmó Diana. Por eso el testamento fue redactado de esa manera. Su última esperanza de que sus hijos pudieran encontrar el camino de regreso el uno al otro, sino a él. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en la habitación que habían vaciado metódicamente, Sara abrió el último cajón de la cómoda. Dentro había un gran sobremanila con «Para mis hijos» escrito en la letra distintiva de Eduardo. No sabía de eso, dijo Diana cuando Sara lo sostuvo interrogante. Los tres hermanos se reunieron al borde de la cama, el sobrepesado entre ellos. ¿Deberíamos?, preguntó Miguel, mirando a sus hermanos mayores. Tomás asintió. Para eso estamos aquí, ¿no? Sara abrió cuidadosamente el sobre sellado. Dentro había 3 sobres más pequeños, cada uno con uno de sus nombres, y una sola hoja de papel. Sara la leyó en voz alta. Si están leyendo esto, entonces mi plan final funcionó y están juntos de nuevo en la casa donde crecieron. Espero que a estas alturas hayan empezado a recordar que no son solo individuos, sino partes de un todo, una familia que su madre y yo creamos con más amor del que puedan imaginar. Las cartas adjuntas son privadas, solo para cada uno de ustedes. Pero sepan esto, estuve orgulloso de cada uno de ustedes, todos los días de mi vida, incluso cuando estábamos separados. La distancia entre nosotros fue mi mayor tristeza, pero entendí que era necesario para que se convirtieran en quienes necesitaban ser. Todo lo que pido ahora es que intenten encontrar el camino de regreso el uno al otro. No por mí, sino por ustedes. La vida es demasiado corta y la familia demasiado valiosa para desperdiciar cualquiera de ellas. Con amor eterno, papá. El silencio cayó cuando Sara terminó de leer. Tomás se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, de espaldas a sus hermanos, mientras Miguel miraba al suelo, parpadeando rápidamente. Sara apretó la carta, con los nudillos blancos. Deberíamos, comenzó, con la voz ligeramente quebrada. Deberíamos leer estas en privado, creo. Miguel asintió, tomando su sobre. Tomás regresó a recoger el suyo, sin mirar a nadie a los ojos. Por acuerdo tácito, se separaron, cada uno buscando un rincón de la casa para leer las últimas palabras de su padre. Sara se instaló en la cocina, en la misma mesa donde habían compartido tantas comidas familiares. Sus manos temblaron ligeramente al abrir su sobre. Mi queridísima Sara, comenzó. Mi roca, mi conciencia, mi corazón más leal. Te quedaste cuando hubiera sido más fácil irte, sacrificaste tus propios sueños para salvar los míos. Nunca podré pagar esa deuda, pero quiero que sepas que vi cada sacrificio, sentí cada momento de resentimiento que intentaste ocultar, y te amé más por tu honestidad. Pero ahora necesito que escuches esto, la tienda nunca tuvo la intención de ser tu cadena perpetua. Era mi sueño, no el tuyo. Si conservarla te trae alegría, entonces lucha por ella. Pero si te aferras por obligación o miedo, que sepas que te libero de esa carga. Tu madre y yo deseábamos para ti lo que deseamos para todos nuestros hijos, una vida con propósito y alegría, cualquiera que sea la forma que tome. Tus hermanos no son los villanos de esta historia, ni tampoco lo fui yo. Todos somos solo personas haciendo nuestro mejor esfuerzo con las herramientas que tenemos. Perdonar no es olvidar el daño, es elegir ver más allá de él hacia el amor que queda. Encuentra tu alegría, mi niña fiel. Eso es todo lo que siempre quise. Sara dejó la carta, las lágrimas fluyendo libremente ahora. A través de la ventana, pudo ver a Tomás sentado en los escalones del porche trasero, con su propia carta apretada en la mano, sus hombros temblando con lo que podrían haber sido las primeras lágrimas que lo veía derramar desde el funeral de su madre. A lo lejos, Miguel estaba sentado bajo el viejo roble, con la cara vuelta hacia el cielo como si buscara respuestas en el cielo vespertino que se oscurecía. Estaban rotos, estos 3 fragmentos de la familia Guzmán. Pero por primera vez en 7 años,
estaban rotos juntos, bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, leyendo la bendición y el desafío final del mismo padre. No era sanación, todavía no. Pero era, quizás, el comienzo de algo que podría eventualmente conducir allí. La mañana después de leer las cartas de su padre, algo había cambiado en la casa de los Guzmán. Se movían el uno alrededor del otro de manera diferente, los bordes afilados de sus interacciones de alguna manera suavizados. Nadie mencionó las cartas directamente, pero su presencia flotaba en el aire como un secreto compartido. Tomás sorprendió a todos apareciendo en el desayuno con jeans y una sudadera vieja en lugar de su atuendo de negocios habitual. Pensé que podría pasar por la tienda hoy, anunció mientras se servía café. Si te parece bien, Sara. Ella levantó la vista de su tostada, momentáneamente sin palabras. ¿Quieres visitar la ferretería? He estado pensando en lo que dijiste, respondió Tomás, sin mirarla del todo a los ojos. Sobre la comunidad y el legado. Pensé que debería verlo en acción antes de tomar cualquier decisión. Sara se recuperó rápidamente. Abro a las 9. ¿Puedes venir conmigo? Miguel, bebiendo su propio café junto a la ventana, preguntó, ¿les importa si los acompaño? Han pasado años desde que vi el viejo lugar. La mirada que Sara les dio a ambos fue cautelosamente esperanzadora. Claro. Podríamos hacer una excursión familiar. El teléfono de Tomás sonó, y ambos hermanos se tensaron visiblemente, anticipando su habitual retirada al trabajo. En cambio, Tomás miró la pantalla, para su asombro, rechazó la llamada. Puede esperar, dijo simplemente. La ferretería Guzmán estaba en la calle principal, tal como lo había estado durante los últimos 45 años. La fachada de ladrillo había sido recién pintada, las ventanas impecablemente limpias, y los letreros escritos a mano anunciando ofertas semanales le daban un encanto pintoresco que las grandes cadenas nunca podrían replicar. Mientras Sara abría la puerta principal, Tomás acarició la placa de latón que su padre había instalado décadas antes. Todavía la original, señaló. Papá la habría reemplazado sobre mi cadáver, respondió Sara con una pequeña sonrisa. Algunas cosas no se tocan. Dentro, la tienda olía a madera, metal y al ligero aroma a limón de pulidor. Sara se movió por el espacio con facilidad practicada, encendiendo las luces, revisando la caja registradora, enderezando exhibidores ya ordenados. Has modernizado, observó Miguel, notando el sistema informático y la sección ampliada de productos ecológicos. Tuvimos que hacerlo, respondió Sara. La competencia de las grandes superficies llegó hace 5 años. O evolucionábamos o moríamos. Tomás deambuló por los pasillos, examinando el inventario, ocasionalmente verificando precios con un ojo profesional. Tus márgenes deben ser ajustados, comentó. Sara asintió. Lo son. Pero ofrecemos lo que las grandes cadenas no pueden, experiencia, servicio personalizado, entregas de emergencia a las 10 de la noche cuando se rompe una tubería. Se encogió de hombros. La gente paga por eso. Buenos días, Sara, saludó una voz alegre cuando sonó la campana de la puerta principal. Una mujer de unos 70 años entró, sacando una lista de compras de su bolso. Oh. ¿Tienes compañía hoy? Señora Elena, la saludó Sara cordialmente. Estos son mis hermanos, Tomás y Miguel. Están en el pueblo por un tiempo. Los ojos de la señora Elena se abrieron. Los hijos de Eduardo. Vaya. No los veía por aquí en años. Los estudió críticamente. Tienen la altura de su padre, ambos. Él estaba tan orgulloso de sus hijos altos. Tomás se removió incómodamente bajo su escrutinio. ¿Conoció bien a nuestro padre? 50 años, confirmó la señora Elena. Su papá pedía cosas especiales para los cumpleaños de mi esposo todos los años, encontraba cosas que nadie más podía conseguir. Después de que falleció José, Eduardo aún me visitaba cada semana, enviaba a uno de sus muchachos a limpiar mis canaletas cada otoño. Sus ojos se empañaron ligeramente. Ese tipo de cosas, no las consigues de una corporación. Mientras se adentraba en la tienda,
Tomás cruzó la mirada con Sara. ¿Todavía haces eso? ¿Enviar trabajadores a ayudar a clientes mayores? No es caridad, respondió Sara a la defensiva. Es ser parte de una comunidad. La señora Elena nos envía galletas caseras cada Navidad y nos recomienda a todos los que conoce. Durante toda la mañana, un flujo constante de clientes pasó por la tienda. Sara conocía a la mayoría por su nombre, preguntando por cónyuges, hijos, renovaciones recientes. Muchos saludaron a Tomás y Miguel con la familiaridad sencilla de los pueblos pequeños donde todos eran, si no conocidos, al menos reconocidos. Señor Guzmán, se acercó un hombre corpulento con ropa salpicada de pintura a Tomás con la mano extendida. No sé si se acuerda de mí, Ricardo Pérez. Trabajé veranos aquí durante la universidad, al mismo tiempo que usted. Tomás le estrechó la mano, reconociéndolo. Ricardo, claro. Estabas ahorrando para tu primer camión. Ricardo sonrió. Todavía lo tengo, lo crea o no. Su hermana me lo mantiene funcionando. Le dio una palmada a Tomás en el hombro. Su papá me enseñó todo lo que sé sobre reparaciones del hogar. Ahora tengo mi propio negocio de construcción, envío a todos mis muchachos aquí por suministros. Para la hora del almuerzo, Tomás se había quedado inusualmente callado. Estaba parado cerca de la caja registradora, observando a Sara manejar un pedido especial complicado con eficiencia y calidez, anotando notas en el mismo libro de pedidos encuadernado en cuero que su padre había usado. Ella es buena en esto, murmuró Miguel, acercándose para pararse a su lado. Tomás asintió lentamente. Mejor de lo que papá fue alguna vez, sinceramente. Tiempos diferentes, señaló Miguel. Papá era de la vieja escuela. Sara ha logrado mantener el corazón de su enfoque mientras se adapta a las realidades modernas. Todavía no tiene sentido financiero, dijo Tomás, aunque su tono carecía de convicción. La propiedad por sí sola vale millones para reurbanización. Miguel estudió a su hermano. ¿Eso es lo que te dijo papá? ¿En su carta? La expresión de Tomás se cerró. Eso es privado. Justo, concedió Miguel. Pero supongo que no te dijo que derrumbaras el trabajo de su vida por una ganancia rápida. El teléfono de Tomás sonó de nuevo, el sonido discordante en la atmósfera hogareña de la tienda. Esta vez, salió a atender la llamada. A través de la ventana, Sara y Miguel observaron su animada conversación, su mano libre gesticulando enfáticamente mientras paseaba por la acera. Aquí vamos de nuevo, suspiró Sara. De vuelta a los negocios de Ciudad de México. Pero cuando Tomás regresó, su expresión estaba extrañamente energizada. Esa era Patricia, dijo, refiriéndose a su esposa. Viene mañana. Quiere volver a ver la casa y conocerlos a ambos correctamente. Sara parpadeó sorprendida. ¿Tu esposa viene voluntariamente a San Juan? ¿La misma mujer que lo llamó, pintorescamente provinciano, en el funeral de mamá? Tomás hizo una mueca. Ha cambiado. Ambos hemos cambiado. Dudó. Perdió a su padre el año pasado. Eso, cambió su perspectiva sobre la familia. Antes de que Sara pudiera responder, sonó el teléfono de la tienda. Su asistente, que había llegado para el turno de la tarde, contestó y llamó inmediatamente a Sara. Es la señora García, dijo, cubriendo el auricular. Suena molesta. Sara tomó el teléfono, su expresión cada vez más preocupada mientras escuchaba. Cuando colgó, se volvió hacia sus hermanos con el ceño fruncido. La casa de la familia Martínez, a 2 cuadras, su sótano se está inundando mucho. Tubería rota por el frío reciente. Juan, nuestro plomero habitual, está en otra emergencia, y tienen un bebé en la casa. Comenzó a reunir rápidamente suministros, kits de reparación de tuberías, cinta impermeable, una pequeña bomba. Necesito ir para allá, explicó, dirigiéndose ya hacia la puerta. Lisa puede encargarse de la tienda, pero el señor Martínez no habla mucho español, y la señora García no puede dejar a sus nietos para traducir. Tomás la sorprendió recogiendo la bomba. Iré contigo. ¿Tú,
Sara no pudo ocultar su escepticismo. ¿Con tus zapatos de diseñador? Tomás se encogió de hombros. Todavía recuerdo qué extremo de una llave hace qué. Yo también voy, añadió Miguel, agarrando su chaqueta. 3 pares de manos son mejor que 2. La casa de los Martínez era modesta, de 2 pisos, en la parte antigua del pueblo. El agua se filtraba por debajo de la puerta principal al llegar, y la joven madre, agotada, que los recibió llevaba un bebé llorando en la cadera. Señora Martínez, la saludó Sara cordialmente. Estos son mis hermanos. Nos van a ayudar a arreglar esto, ¿de acuerdo? El sótano estaba inundado con 10 centímetros de agua, la fuente claramente una tubería rota cerca del calentador de agua. Sin discutir, los hermanos Guzmán asumieron roles que se sintieron sorprendentemente naturales. Sara se comunicó con la familia y dirigió la operación, Tomás evaluó los daños con eficiencia empresarial, y Miguel, que siempre había sido bueno con las manos, comenzó las reparaciones temporales inmediatas. Necesitamos cerrar la válvula principal, gritó Tomás por encima del sonido del agua corriendo. Detrás de ese panel, señaló Sara. Papá lo instaló hace 15 años. Durante 2 horas, trabajaron en perfecta coordinación, deteniendo la inundación, bombeando el agua e instalando una solución temporal hasta que pudiera llegar el plomero profesional. Salieron sucios, empapados, e inexplicablemente energizados. La señora Martínez insistió en envolverlos en toallas y ponerles tazas de chocolate caliente en las manos, a pesar del clima primaveral. Su suegra, la señora García, no dejaba de decir bendiciones mientras observaba su trabajo. Su padre haría lo mismo, le dijo a Sara en un español entrecortado. Buen hombre. Buena familia. En el camino de regreso a la tienda, Tomás estaba inusualmente callado de nuevo, sus caros zapatos de cuero chapoteando ligeramente con cada paso. ¿Un peso por tus pensamientos?, preguntó Sara finalmente. Tomás miró a su alrededor las calles familiares de su pueblo, pareciendo verlas realmente por primera vez en años. Solo estaba pensando, este pueblo nos crió. No solo mamá y papá, sino, todo. Las galletas de la señora Elena. Ricardo Pérez trabajando a nuestro lado. La familia Martínez confiando en nosotros para ayudar cuando lo necesitaban. Sacudió ligeramente la cabeza. En Ciudad de México, apenas sé los nombres de mis vecinos. Por eso me quedé, dijo Sara simplemente. No es solo la tienda. Es esto. Gesticuló ampliamente para abarcar el vecindario a su alrededor. Saber a dónde perteneces. Tomás la estudió por un largo momento. Pensé que te quedaste por obligación. Sacrificándote por el sueño de papá. Sara consideró esto. Quizás al principio, admitió. Pero se convirtió en mi sueño también. Diferente, pero mío. Miguel, que había estado caminando un poco más adelante, se volvió hacia ellos. Eso fue lo que papá me escribió, dijo en voz baja. Que cada uno de nosotros tenía que encontrar su propio camino a casa, sin importar lo que eso significara. Que el hogar no era un lugar sino un sentimiento de pertenencia. Los 3 se quedaron en silencio al acercarse a la ferretería, su familiar letrero brillando cálidamente a la luz de la tarde. Dentro, podían ver clientes mirando, Lisa charlando animadamente en la caja registradora, la vida continuando como lo había hecho durante décadas en este pequeño rincón del mundo que su padre había construido. Todavía creo que podríamos modernizar las operaciones, dijo Tomás de repente. Expandir su presencia en línea, optimizar la gestión de inventario. Hay potencial que se está desperdiciando. Sara levantó una ceja. ¿Es esa tu manera de decir que estás considerando no vender? Tomás se ajustó la chaqueta empapada con toda la dignidad que pudo reunir. Es mi manera de decir que estoy pensando en lo que papá realmente quería. Para todos nosotros. Al entrar en la tienda, la campana sobre la puerta sonando tal como lo había hecho miles de veces antes, Sara sintió que algo cambiaba entre ellos, tentativo y frágil, pero real. No perdón, exactamente, pero quizás el comienzo de la comprensión. Y después de 7 años de silencio,
Eso se sintió como un milagro suficiente para una tarde muy húmeda. La última semana de su convivencia obligatoria llegó con una sorprendente sensación de pesar en lugar de alivio. Los hermanos Guzmán, que habían contado los días con impaciencia apenas disimulada al principio, ahora se encontraron reduciendo la velocidad, demorándose en el café de la mañana, compartiendo la cena sin mirar la hora. La esposa de Tomás, Patricia, había venido y se había ido, su visita revelando a una mujer más cálida y vulnerable de lo que Sara o Miguel recordaban de breves encuentros familiares años atrás. Había recorrido la casa familiar con genuino interés, escuchado sus historias de infancia con atención sincera, y antes de irse, había tomado a Sara aparte. Él es diferente aquí, le había confiado, observando a Tomás reír con Miguel mientras discutían sobre técnicas de parrilla en el patio trasero. Más presente. Menos consumido. Sara había seguido su mirada. Él siempre fue el serio, incluso de niño. Cuidando de todos. Patricia había asentido pensativamente. Él carga con ese peso en Ciudad de México también. La responsabilidad por todos en la firma, por nuestro estilo de vida, por nunca cometer un error. Se había vuelto hacia Sara entonces, su expresión inesperadamente seria. Gracias por darle este tiempo. Creo que necesitaba a su familia más de lo que sabía. Ahora, con solo 3 días restantes, los hermanos se encontraron enfrentando la decisión que habían estado evitando, el futuro de la ferretería Guzmán. A sugerencia de Tomás, se reunieron no en la casa, sino en Da Paolo, el restaurante italiano donde habían celebrado todos los hitos familiares, desde graduaciones hasta compromisos. Territorio neutral, explicó Tomás mientras se instalaban en la cabina de cuero rojo de la esquina, la misma que su padre siempre había pedido. El mismo Paolo, ahora de unos 70 años pero aún supervisando el servicio de cena, los reconoció de inmediato. Los hijos de los Guzmán, exclamó, con los brazos abiertos en señal de bienvenida. ¿Juntos de nuevo? Su papá estaría muy feliz. Sin preguntar, trajo el vino preferido de su padre y 3 copas. Cortesía de la casa. Por Eduardo. Levantaron sus copas en un brindis silencioso, el líquido rubí captando la luz de las vidrieras de arriba. Así que, dijo Sara después de haber pedido, extendiendo las manos sobre el mantel blanco. Necesitamos decidir. Tomás asintió, su expresión inusualmente vacilante. He estado pensando mucho estas últimas semanas. Miguel se recostó, contento de dejar que sus hermanos mayores dirigieran la conversación que se había estado gestando desde que habían llegado. Durante años, él había sido el pacificador de la familia, el punto intermedio entre la ambición de Tomás y la firmeza de Sara. Algunos patrones nunca cambiaban. No voy a vender, afirmó Sara con firmeza, pero sin la actitud defensiva que había caracterizado sus declaraciones anteriores. Sé que eso era lo que esperabas, Tomás, pero la tienda es mi vida. No solo el legado de papá, mi propio trabajo, mi propia visión. Tomás removió el vino en su copa, observando la luz jugar a través de él. Lo sé, dijo simplemente. Sara parpadeó, claramente preparada para una discusión que no llegaba. Estas últimas semanas, continuó Tomás, dejando su copa. Ver lo que has construido, lo que la tienda significa para este pueblo. No es la decisión que yo hubiera tomado, pero respeto que sea tuya. El alivio inundó el rostro de Sara. Gracias, dijo en voz baja. Pero, añadió Tomás, mostrando su perspicacia para los negocios, todavía hay asuntos prácticos que considerar. La propiedad es valiosa. Tu operación es rentable pero no expansiva. Y como copropietarios, Miguel y yo también tenemos intereses financieros que considerar. Nunca esperaría que simplemente renunciaran a sus acciones, les aseguró Sara. No tengo el capital para comprarlos, pero podríamos organizar algún tipo de participación en los beneficios, o... En realidad, interrumpió Tomás, tengo una propuesta diferente. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. He hecho que los analistas de mi firma analicen algunas opciones. Sara se tensó visiblemente. Tomás. Escúchame, pidió, su tono careciendo de su habitual aire de mando. La tienda es rentable,
pero podría serlo significativamente más con algunas inversiones estratégicas. Presencia en línea ampliada, optimización de inventario, posiblemente incluso una expansión cautelosa a pueblos vecinos sin competencia de grandes cadenas. Miguel levantó una ceja. ¿Quieres hacer crecer la ferretería? Creí que el objetivo era venderla para reurbanización. Eso fue antes de pasar tiempo allí, admitió Tomás. Antes de ver lo que Sara ha construido, lo que significa para la comunidad. Dudó, luego añadió más suavemente, antes de leer la carta de papá. Sara estudió a su hermano, buscando el truco. ¿Qué propones exactamente? Tomás abrió la carpeta, revelando proyecciones y planes detallados. Una asociación estratégica. Tú sigues dirigiendo las operaciones diarias, esa es claramente tu fortaleza. Yo aporto experiencia en desarrollo de negocios e inversión de capital de mi parte de la herencia. Miguel contribuye con sus conocimientos técnicos para modernizar sistemas y crear una presencia en línea adecuada. ¿Quieres que dirijamos la ferretería Guzmán juntos?, preguntó Sara incrédula. ¿Desde Ciudad de México y Guadalajara? La mayor parte de mi trabajo se puede hacer de forma remota, explicó Tomás. Visitas trimestrales para sesiones de estrategia. Las contribuciones técnicas de Miguel tampoco requerirían presencia constante. Miguel tomó la propuesta, escaneando las proyecciones con interés. Esto realmente tiene sentido, dijo, sonando sorprendido. A papá le habría gustado. Sara no respondió de inmediato, su mirada cayendo sobre una fotografía enmarcada en la pared del restaurante, sus padres el día de la inauguración de la ferretería, jóvenes y esperanzados, el brazo de Eduardo alrededor de los hombros de su esposa mientras se paraban orgullosamente bajo el letrero recién colgado. No estás haciendo esto solo por culpa, ¿verdad?, le preguntó Sara finalmente a Tomás. ¿Por lo que papá te escribió? Tomás la miró directamente. Papá me dijo que el éxito sin familia con quien compartirlo no era éxito en absoluto, dijo en voz baja. Que había construido un imperio pero había perdido las conexiones que más importan. No se equivocó. Señaló la propuesta. Esto no es caridad, Sara. Son buenos negocios que además son buena familia. Miguel se aclaró la garganta. Para que conste, papá me dijo que necesitaba dejar de huir y encontrar tierra firme. Que a veces lo que buscamos está justo donde empezamos. Sonrió ligeramente. Quizás esto era lo que él esperaba todo el tiempo. No solo reconciliación, sino colaboración. Su comida llegó, pausando momentáneamente la conversación. Los familiares olores a ajo y albahaca llenaron el aire mientras el mismo Paolo servía sus platos con un flourish, negándose a dejar que el personal más joven atendiera a los hijos de Eduardo. Él mira desde el cielo, sonríe esta noche, declaró Paolo, gesticulando hacia el cielo. Familia reunida de nuevo. A comer. Mientras comían, la conversación pasó a asuntos prácticos, cómo podría funcionar la asociación, los roles que cada uno desempeñaría, la estructura legal necesaria. La discusión de negocios gradualmente dio paso a temas más personales, el tipo de cosas que no habían abordado durante toda su estancia. ¿Qué te dijo papá?, preguntó Tomás finalmente a Sara directamente, abordando la pregunta que todos habían estado rondando. En su carta. Sara enroscó pasta alrededor de su tenedor, considerando su respuesta. Me liberó, dijo al fin. De la obligación. Dijo que la tienda era su sueño que se convirtió en el mío, y que eso fue un regalo, no una carga. Miró a sus hermanos. Dijo que necesitaba dejar ir mi enojo hacia ambos, que estaba envenenando mi alegría en lo que había construido. Miguel asintió lentamente. Nos conocía bien. Demasiado bien, asintió Tomás con una sonrisa arrepentida. El hombre me leía como un balance. Cuando terminaron su comida y Paolo trajo café y su tiramisú casero, Sara se encontró estudiando a sus hermanos con nuevos ojos. Tomás, bajo su armadura corporativa, aún llevaba el sentido de responsabilidad que lo había definido desde la infancia, pero había una suavidad allí también, en cómo hablaba de Patricia, en su inesperada gentileza con la familia Martínez,
En la forma en que a veces se detenía para escuchar realmente en lugar de simplemente esperar para hablar. Y Miguel, el viajero, había encontrado su propia clase de estabilidad en Guadalajara, una carrera exitosa, amigos cercanos, trabajo voluntario comunitario del que hablaba con pasión. Todos habían construido vidas de las que sus padres estarían orgullosos, solo que no las vidas que nadie había esperado. Entonces, dijo Tomás mientras se preparaban para irse, el restaurante casi vacío a su alrededor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Asociación en lugar de venta? Sara extendió la mano sobre la mesa. Socios. Pero quiero que conste por escrito que las decisiones importantes requieren acuerdo unánime. Tomás sonrió, una expresión genuina que lo hizo parecer años más joven. No esperaría menos de la hija de papá. Caminaron de regreso a la casa juntos, la tarde primaveral cálida a su alrededor. Las calles familiares parecían diferentes de alguna manera, como si sus conexiones renovadas entre sí hubieran cambiado su percepción del mundo físico por el que se movían. En la casa, se instalaron en el porche trasero, reacios a terminar la noche todavía. Las estrellas emergieron sobre ellos mientras las luciérnagas comenzaban su baile nocturno en el césped. He estado pensando, dijo Miguel en el cómodo silencio. En el después. Después de cumplir con el requisito de papá, ¿quieres decir?, preguntó Sara. Miguel asintió. Volvemos a nuestras vidas en 3 días. La obligación legal termina. Pero no la asociación, aclaró Tomás rápidamente. No, por supuesto que no, asintió Miguel. Pero me he estado preguntando si mi vida necesita seguir exactamente como estaba antes. Sara se volvió hacia él con curiosidad. ¿Qué estás diciendo? Miguel se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Mi trabajo en Guadalajara es flexible. Puedo trabajar de forma remota la mayor parte del tiempo. Dudó. Podría buscar un lugar aquí en el pueblo. No esta casa, esa es tuya, Sara, legalmente. Pero cerca. ¿Te mudarías de regreso a San Juan?, preguntó Sara, sin molestarse en ocultar su sorpresa. ¿Voluntariamente? Miguel sonrió. La carta de papá me llegó hondo. He estado huyendo mucho tiempo, de este lugar, de lo que pasó, de sentir que le había fallado. Gesticuló hacia el patio a su alrededor. Pero hay algo en estar aquí de nuevo, algo que se siente, correcto. Como cerrar un círculo. Tomás estudió a su hermano menor con un respeto recién descubierto. Movida audaz, dijo finalmente. Empezar de nuevo. No de nuevo, corrigió Miguel. Simplemente, continuar de manera diferente. Además, si realmente vamos a hacer que esta asociación funcione, uno de nosotros debería estar aquí con más regularidad. Mi conjunto de habilidades es el más portátil. Sara se acercó y apretó la mano de Miguel. Me gustaría eso, dijo simplemente. El reloj de pie adentro dio las 11, sus resonantes tonos flotando a través de las ventanas abiertas. El mismo reloj que había contado las horas de su infancia, discusiones y celebraciones, partidas y ahora, inesperadamente, regreso. Papá era más astuto de lo que creíamos, observó Tomás con ironía. Forzándonos a estar juntos de esta manera. 30 días, reflexionó Sara. Justo el tiempo suficiente para recordar que somos familia, no suficiente tiempo para empezar a pelear de nuevo. El viejo sabía lo que hacía, asintió Miguel. Trayéndonos de regreso a donde todo comenzó. Volvieron a quedarse en silencio, observando las luciérnagas subir y bajar en la oscuridad más allá de los escalones del porche. Ninguno mencionó lo que todos estaban pensando, que en estos últimos días juntos, la presencia de su padre parecía más vívida que su ausencia, como si su espíritu permaneciera en la reconciliación que había orquestado desde el más allá. A lo lejos, pasó un coche, sus faros iluminando brevemente el buzón de la familia Guzmán al final del camino de entrada, el que Eduardo había pintado cuidadosamente con todos sus nombres décadas atrás, descolorido ahora pero aún legible. Tomás. Sara. Miguel. Un catálogo de pertenencia que había capeado tormentas tanto literales como metafóricas. Deberíamos repintar eso, dijo Tomás,
siguiendo la mirada de sus hermanos hacia el buzón. Antes de volver a Ciudad de México. He querido hacerlo durante años, admitió Sara. Este fin de semana, sugirió Miguel. ¿Los tres? Sara sonrió en la oscuridad. A papá le gustaría eso. Y aunque ninguno de ellos era particularmente religioso, todos sintieron la misma certeza en ese momento, que en algún lugar, Eduardo Guzmán estaba de hecho sonriendo a la familia que había reunido con un último y ingenioso acto de intervención paterna.